en la oscuridad. No me refiero a esa oscuridad física que nos asalta en un callejón sin luz, sino a una oscuridad mucho más profunda, la que se esconde en los rincones más recónditos de la mente humana. Hoy nos sumergimos en un caso que conmocionó a Japón, un caso cuya sombra aún perdura, el de Tsutomu Miyazaki. Un caso complejo sin duda, un auténtico rompecabezas psicológico. Exacto. Has traído un material realmente sobrecogedor para esta inmersión, informes policiales, recortes de prensa de la época, un perfil de Wikipedia que parece sacado de una pesadilla. La verdad es que sí, he intentado recopilar todo lo posible para arrojar algo de luz sobre este caso. Nuestra misión hoy es precisamente esa, desentrañar la verdad que se esconde tras esta maraña de detalles oscuros, iluminar los rincones donde la lógica parece desvanecerse, pero siempre, eso sí, evitando caer en el sensacionalismo fácil. ¿Te animas a descifrar este enigma conmigo? Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Adentrarnos en lo desconocido e intentar comprender lo incomprensible. Empecemos por el principio, por el origen que pudo desencadenar esta tragedia. Tsutomu Miyazaki nació en Tokio en 1962 y desde muy pequeño cargó con el estigma de una malformación en sus manos. ¿Cómo crees que esta marca pudo haber afectado a su psique, a su manera de relacionarse con el mundo que lo rodeaba? Bueno, los informes que he consultado sugieren que fue víctima de burlas constantes, que se fue aislando cada vez más. Podríamos decir que esta fue la primera grieta en su desarrollo, una herida que nunca llegó a cicatrizar. Es como si esa diferencia física le hubiera impedido conectar con los demás, ¿no? Como si se hubiera refugiado en sí mismo. Precisamente. En sus propios escritos se percibe un anhelo de normalidad, de una vida que le fue negada, según él, por culpa de sus manos. Una narrativa de frustración constante, de autovictimización, que a menudo precede actos de violencia extrema. Y lo más curioso es que este refugio lo encontró en el vibrante mundo del anime y el manga. Leía de forma compulsiva. Incluso llegó a ser un estudiante brillante antes de que su interés decayera. ¿Cómo interpretamos esta fascinación por los mundos de fantasía en contraste con su creciente aislamiento de la realidad? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? ¿Fue una simple vía de escape o se convirtió en algo más? La línea que separa la inmersión pasiva de la internalización de ciertos contenidos puede ser muy tenue, especialmente en mentes vulnerables. ¿Qué encontró en esos mundos que resonó con su propia oscuridad? Y luego está el factor familiar. Un padre que parecía más interesado en lo material que en el afecto, hermanas que lo rechazaban. Su único confidente era su abuelo, hasta su muerte. Y hay un detalle especialmente perturbador. Tras la incineración, Miyazaki ingirió parte de las cenizas de su abuelo. Decía que quería retener una parte de él. ¿Qué nos dice esto sobre su estado mental? Es escalofriante, padre. Es la violación de un tabú fundamental. Revela una psique profundamente perturbada, una incapacidad para afrontar la pérdida de una forma sana y una desconexión total con las normas sociales. Un intento de desafiar a la propia muerte a través de un acto macabro de posesión. Exacto, como si intentara trascender la muerte a través de ese acto. Entonces, la oscuridad se materializa en hechos terribles. Entre agosto de 1988 y junio de 1989, 4 niñas pequeñas desaparecen en la región de Tokio. Los detalles que nos has traído son realmente escalofriantes. Engaños, traslados en coche, asesinatos en parajes solitarios y la profanación de los cuerpos, la conservación de partes como trofeos. ¿Qué podemos inferir de esa escalada de violencia? De esta necesidad de no solo quitar la vida, sino de manipular y conservar los restos de sus víctimas. Si lo analizamos con perspectiva, podemos ver una progresión clara, de la fantasía a la realidad más brutal, la necesidad de ejercer un poder absoluto, de convertir a sus víctimas en objetos para su propio deleite. Como si quisiera negar la propia muerte a través de la posesión. Exacto. La preservación de esos fragmentos corporales sugiere una necesidad patológica de control, de desafiar la irreversibilidad de la muerte, como si al conservar esas partes pudiera mantener a sus víctimas bajo su dominio para siempre. Las familias de las víctimas recibieron llamadas y cartas realmente perturbadoras, incluso una caja con restos incinerados y una nota críptica. Luego, una carta firmada por un tal Yoko Imada confesando uno de los crímenes y burlándose de la policía. ¿Cómo interpretas estos actos posteriores a los asesinatos? ¿Simple crueldad o una necesidad enfermiza de reconocimiento? Es una pregunta difícil. Parece haber una mezcla de sadismo puro, un deseo de infligir dolor a las familias y quizás, sí, una necesidad perversa de ser reconocido, de que su obra, por llamarla de alguna manera, no pasara desapercibida. Quería dejar su huella en el mundo, aunque fuera una huella macabra. La burla hacia la policía también es significativa. Podría indicar un sentimiento de superioridad, una creencia de estar por encima de la ley, de haber burlado al sistema. Finalmente llega su detención. Un intento fallido de fotografiar a 2 hermanas, la huida, el regreso al coche. Y la captura. Al registrar su apartamento, la policía se encontró con más de 6,000 cintas de vídeo, muchas de ellas de anime violento y gore, incluyendo la infame serie Guinea Pig. Y por supuesto, las grabaciones de sus propias víctimas. ¿Cómo pudo influir este material en su psique?
un catalizador, un espejo de sus impulsos más oscuros. Es difícil establecer una relación causal directa, pero la cantidad y la naturaleza del material encontrado es innegable. La exposición a este tipo de contenido puede desensibilizar, normalizar la violencia extrema y proporcionar modelos de comportamiento perversos. Es como si la realidad y la fantasía se hubieran fusionado en su mente. Y la posesión de las grabaciones de sus crímenes sugiere una necesidad de revivir, de controlar esos momentos oscuros, una forma de reafirmar su poder sobre las víctimas incluso después de la muerte. El apodo que se le dio, el asesino por Taku, generó un pánico moral, estigmatizando a los aficionados al anime y al manga. Es importante recordar que una afición no equivale a una patología criminal. Totalmente. Es crucial evitar la generalización y el prejuicio. La inmensa mayoría de las personas que disfrutan del anime y el manga son individuos perfectamente integrados en la sociedad. El caso de Miyazaki es una tragedia individual, no una acusación contra toda una subcultura. Es un error reducirlo a una simple etiqueta. Exacto, la realidad siempre es mucho más compleja. Su padre se suicidó tras su encarcelamiento y Miyazaki reaccionó con una carta escalofriante. Decía sentirse como nuevo. Luego el juicio, el diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia, la condena a muerte. Su deseo de morir por inyección letal en lugar de ser ahorcado. Y finalmente su ejecución en 2008. Incluso hasta el final, un velo de misterio envuelve sus motivaciones más profundas. Es como si nunca llegáramos a comprender del todo qué le llevó a cometer esos actos tan terribles. El caso de Tsutomu Miyazaki nos confronta con la fragilidad de la psique humana, con la oscuridad que puede germinar en el aislamiento y la frustración. Una oscuridad que nos recuerda lo poco que sabemos realmente sobre la mente humana. Y la pregunta que queda resonando en el aire, incluso después de su ejecución, es: ¿podríamos haber reconocido las señales antes? ¿Qué lleva a un individuo a cruzar esa línea invisible entre la fantasía y la realidad más macabra? Un enigma que tal vez nunca lleguemos a desentrañar del todo. Un enigma que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre los límites de nuestra comprensión. Muchas gracias por esta inmersión tan profunda y perturbadora en un caso que nos obliga a mirar de frente a los abismos de la mente humana. Ha sido un placer, aunque inquietante, explorar este caso contigo. Esperamos que esta exploración te haya ofrecido, querido oyente, una perspectiva más amplia, aunque inquietante, de la complejidad del comportamiento humano. Y que nos ayude a reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de estar atentos a las señales del alarma. Hasta la próxima inmersión.